Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 124, el último episodio de este mes de julio. Un mes con bastantes crímenes. Ya hablamos, bueno, si creen que no íbamos a cerrar este mes con un caso súper fuerte, se equivocaron. Vamos a hablar de un caso que tristemente no ocurrió ni hace 10, ni hace 20, ni hace 30, sino hace 5 años, ya que, al parecer, la brutalidad policial en contra de la comunidad afroamericana son más frecuentes de lo que parece. Parece que cada día que prendemos la televisión o vemos redes sociales, nos enteramos de otra golpiza a un afroamericano, como fue el caso de Rodney King, del cual ya hablamos en ese podcast, es el episodio 50, si lo quieren ver y escuchar. Pero hoy les hablaré sobre cómo la muerte de un ciudadano afroamericano puede movilizar a no solo un país, sino al mundo entero, y que sus últimas palabras se volvió en un lema en contra del racismo. Este es el caso del asesinato de George Floyd. Sí, un caso que creo que algunos esperaban que ya iba a contar, pero pues tardé desde que empecé este proyecto, pero que ya esperaron un momento indicado. Y digo, ya pasaron 5 años de este caso, así que ya puedo, con todo el respeto del mundo, voy a contar este caso. Pero antes de hablar del asesinato del pobre hombre, primero conozcamos un poco de su vida y cómo fue que su muerte se volvió en un tema que repercoló al nivel mundial. Bueno, George Perry Floyd Jr. nació el 14 de octubre de 1973 en Fayetteville, Carolina del Norte. Fue hijo de George Perry Floyd y de Lacernia Jones Floyd, o Sissy como le decían, y tuvo 4 hermanos. Cuando Floyd tenía 2 años, tras la separación de sus padres, su madre se mudó con los niños a Houston, Texas. La familia se instaló en el complejo de viviendas públicas County Homes, conocido como The Bricks en the Third Ward de Houston, un barrio históricamente afroamericano. De niño, Floyd era conocido como Perry y también Big Floyd, ya que con más de 1,83 metros de altura en la secundaria, veía el deporte de una forma de mejorar su vida. Floyd asistió a la escuela intermedia Ryan y se graduó de la preparatoria Yates en 1993. Durante su estancia en Yates, fue co-capitán del equipo de baloncesto, jugando como ala pivot. También formó parte del equipo de fútbol americano como ala cerrada y en 1992 su equipo llegó al campeonato estatal de Texas. Que curiosamente el año 92 fue no sé en qué mes pasó exactamente eso del campeonato, pero el año 92 fue marcado porque un año antes fue lo de Rodney King y en ese año fueron los disturbios en Los Ángeles. Pero bueno, Floyd comenzó la universidad antes que cualquiera de sus hermanos. Asistió al South Florida Community College durante 2 años con una beca de fútbol y también jugó en el equipo de baloncesto. Se transfirió a la Universidad de Texas al A&M Kingsville en 1995, donde también jugó baloncesto antes de abandonar. Floyd se hizo amigo del futuro jugador de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA, Steven Jackson, a quien se refería como su gemelo debido a su gran parecido entre sí. Después de ser presentados a mediados de la década de los 90, en su punto más alto medía 1,98 centímetros de altura. En el momento de su autopsia medía 1,93 centímetros de altura y pesaba 101 kilos. Bueno, regresando a la historia de su vida, Floyd regresó a Houston desde la universidad en Kingsville, Texas, en 1995, donde se convirtió en un personalizador de automóviles y jugó baloncesto de club.
A partir de 1994 actuó como rapero usando el nombre artístico de Big Floyd en el grupo de hip hop Screw Up Click. Tras su muerte, The New York Times describió sus rimas de voz profunda como intencionadas, entregadas en un clip de cámara lenta sobre Chopping Blade, conducir autos con llantas de gran tamaño y su orgullo por Third Ward. El segundo grupo de rap en el que participó fue Presidential Playas y trabajó en su álbum Block Party, lanzado en el año 2000. Entre 1997 y 2005, Floyd cumplió 8 condenas de prisión por diversos cargos, incluyendo posesión de drogas, robo y allanamiento. Esta información es pública, no creen que me lo estoy inventando. En uno de estos casos, Floyd fue condenado por posesión de medio gramo de crack en el 2004, basándose únicamente en el testimonio del agente de policía Gerald Goins. Más tarde, en 2019, la participación de Goins en la redada de Harding Street dio lugar a una investigación por un patrón de falsificación de pruebas. Como resultado, en abril de 2021, el fiscal del distrito del condado de Harris, Texas, solicitó un indulto póstumo para que esta condena, en particular de Floyd debido a la falta de credibilidad de Goins. En octubre del 2021, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas recomendó que Floyd fuera indultado póstumamente por esta condena, pero retiró la recomendación y también retiró otras 24 recomendaciones de clemencia en diciembre de 2021. Cito, errores de procedimiento y falta de cumplimiento de las reglas de la Junta, al tiempo que anunció que reconsideraría estas recomendaciones. Volviendo al 2007, Floyd enfrentó cargos por robo agravado con un arma mortal. Según los investigadores, entró en un apartamento haciéndose pasar por un trabajador del departamento de agua, irrumpió con otros 5 hombres, apuntó con una pistola en el estómago a una mujer y registró objetos para robar. Floyd fue arrestado 3 meses después durante una parada de tráfico y las víctimas del robo lo identificaron a partir de una serie de fotos. En 2009, Floyd fue sentenciado a 5 años de prisión como parte de un acuerdo con la fiscalía y fue puesto en libertad condicional en enero del 2013. Tras su liberación, Floyd se involucró más como Resurrection Houston, una iglesia y ministerio cristiano, donde fue mentor de jóvenes y publicó videos contra la violencia en redes sociales. Repartía comidas a personas mayores y colaboraba voluntariamente con otros proyectos, como la Fundación Angel by Nature, una organización benéfica fundada por el rapero Trey That Truth. Posteriormente, Floyd se involucró con un ministerio que traía hombres del tercer distrito de Minnesota en un programa de trabajo religioso con servicios de rehabilitación de drogas y colocación laboral. Un amigo suyo reconoció que Floyd, cito, había cometido algunos errores que le costaron años de vida y señaló que estaba transformando su vida a través de la religión, como drogadicto que se recupera. Bueno, en 2014, Floyd se mudó a Minneapolis para reconstruir su vida y buscar trabajo. Poco después de su llegada, completó un programa de rehabilitación de 90 días en el programa Turning Point en el norte de Minneapolis. Expresó la necesidad de un trabajo y aceptó un trabajo de seguridad en Harbor Light Center, un refugio para personas sin hogar del Ejército de Salvación. Perdió este trabajo y aceptó varios otros. Floyd esperaba obtener una licencia de conducir comercial para operar camiones. Pasó la prueba de droga requerida y los administradores del programa consideraron que su pasado criminal no representaba un problema. Pero abandonó los estudios porque su trabajo en un club nocturno le dificultaba asistir a las clases matutinas y sentía presión para ganar dinero. Floyd luego se mudó al St. Louis Park y vivió con antiguos colegas. Continuó luchando contra la adicción a las drogas y pasó periodos de consumo y sobriedad. Miembro influyente de su comunidad, Floyd era respetado por su capacidad para conectar con su entorno gracias a una experiencia compartida de dificultades y contratiempos, tras haber pasado en prisión y vivir en un barrio marginal de Houston.
En un video dirigido a los jóvenes de su barrio, Floyd recordó a su público que tenía sus propios defectos y limitaciones y que no era mejor que nadie. También expresó su desprecio por la violencia que se vivía en la comunidad y aconsejó a sus vecinos que pusieran las armas y recordara que él y Dios los amaba. Floyd era el hermano mayor de 5 hermanos y tenía 5 hijos, incluidos 2 hijas, de 6 y 22 años al momento de su asesinato y un hijo adulto. Y también tenía 2 nietos. En agosto del 2017, Floyd conoció a su novia Courtney Ross en Minneapolis y a principios del 2020 se separaron. En mayo del 2019, Floyd fue detenido por la policía de Minneapolis cuando un vehículo sin matrícula en el que viajaba como pasajero fue detenido en una parada de tráfico. Floyd fue encontrado con un frasco de analgésicos, los agentes lo esposaron y lo llevaron a la tercera comisaría de la policía de la ciudad. Floyd declaró a la policía que no vendía las pastillas y que estaban relacionadas con su propia adicción. Cuando pareció agitado, los agentes lo animaron a relajarse y lo ayudaron a calmarse. Y posteriormente llamaron a una ambulancia antes de la creciente preocupación por su estado y no se presentaron cargos en relación con este incidente. En 2019, Floyd trabajó en seguridad en el club de El Nuevo Rodeo, donde el oficial Derek Chauvin, póngale un pin a este nombre, también trabajaba fuera de servicio como guardia de seguridad. En 2020, Floyd trabajaba a tiempo parcial como guardia de seguridad en el Conga Latin Bistro Club y comenzó otro trabajo como repartidor. Perdió el trabajo de repartidor en enero después de ser citado por conducir sin una licencia comercial válida y por estar involucrado en un accidente menor. Estaba buscando otro trabajo cuando la pandemia de COVID-19 azotó a Minnesota, a Estados Unidos y al mundo entero, y su situación financiera personal empeoró cuando el club cerró en marzo debido a las reglas de la pandemia. También en marzo, Floyd fue hospitalizado después de una sobredosis de droga y en abril contrajo COVID-19, pero se recuperó unas semanas después. Y si preguntan quién es este tal Derek Chauvin, ahí sabrán. También me gustaría, antes de hablar del asesinato y de las reacciones que hubo, también me gustaría comentar sobre los policías que fueron parte de esto, sobre todo el del oficial Derek Chauvin. ¿Quién es este hijo de puta? Lo sabrán. Derek Michael Chauvin nació en 1976. Su madre era ama de casa y su padre contador público certificado. Durante su infancia, Chauvin creció en West St. Paul y a los 7 años sus padres se divorciaron y obtuvieron custodia compartida. Chauvin asistió a Park High School en Cottage Grove, Minnesota, pero no la terminó y más tarde obtuvo su certificado JEED en 1994. JEED son como estas como universidades abiertas. Si me puedo equivocar, corríjanme a alguien si sabe. Obtuvo un certificado en preparación de alimentos en cantidad en Dakota Country Technical College y trabajó como cocinero de preparación en un McDonald's en Cottage Grove. Y más tarde en un restaurante buffet Tinushi en el vecino Newport. Sirvió en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos desde el 96 al 2004, incluyendo 2 periodos en la Policía Militar entre el 96 y el 2000. Primero en Rochester, Minnesota, y más tarde en Huntsville, Baviera, en Alemania. Durante ese tiempo también asistió al Inver Hills Community College del 95 al 99 y luego se transfirió a la Universidad Estatal de Minnesota, donde se graduó con una licenciatura en aplicación de la ley en 2006. Chauvin solicitó ingresar al Departamento de Policía de Minnesota en septiembre del 2000 y se unió al MPD, el Departamento de Policía de Minnesota, en el 2001. Mientras estaba en la fuerza, estuvo involucrado en 3 tiroteos policiales, uno de los cuales fue fatal. Recibió una medalla de valor en 2006 por ser uno de los varios oficiales que dispararon 23 tiros a Wayne Reyes, quien les apuntó con una escopeta, y otra en 2008 por un incidente de violencia doméstica en el que derribó una puerta y le disparó a Ira Latrell Tolles, quien intentó agarrar el arma de Chauvin, según la policía.
Recibió una medalla de recomendación en 2008 después de que él y su compañero derribaron a un sospechoso que huía con una pistola. En 2009, Chauvin recibió otra medalla de reconocimiento después de trabajar fuera de servicio como guardia de seguridad para un club nocturno. Pero lo que no saben de este cabrón es que Chauvin tenía 18 quejas en su historia policial, dos de los cuales terminaron en medidas disciplinarias, específicamente cartas de reprimienda. El 29 de octubre del 2006, Chauvin formó parte de un grupo de 6 agentes que abrieron fuego contra Wayne Rogers, efectuando 43 disparos en 4 segundos, lo que causó la muerte. La policía informó que había sacado una escopeta cuando detuvo su vehículo, en respuesta a un reporte de que había apuñalado a su novia y a un amigo y huyó en su camioneta. Reyes era miembro de la banda Ojibwa del lago Leech. Los agentes fueron suspendidos administrativamente durante una semana. Un gran jurado en 2007 decidió no presentar cargos contra ninguno de ellos, determinando que el uso de fuerza por parte de la policía en el caso estaba justificado. Luego, el 24 de mayo del 2008, Chauvin respondió a una llamada por violencia doméstica relacionada con Ira Latrell Tolles, un joven afroamericano de 21 años, por parte de la madre de su hijo. Después de que Tolles se encerrara en un baño, Chauvin entró por la fuerza e intentó golpearle la cabeza con la culata de su arma. Los informes policiales indican que Tolles intentó tomar el arma de un agente y Chauvin le disparó 2 veces en el estómago. Tolles declaró a The Daily Beast que se defendió en defensa propia, pero estaba demasiado desorientado para alcanzar el arma. El 8 de agosto del 2011, Chauvin estuvo involucrado en el tiroteo en el torso de Leroy Martinez, un nativo americano de Alaska de 23 años, a manos de su compañero agente, Terry Nutter. Los relatos de testigos presenciales contradecían la afirmación de la policía de que Martínez estaba armado cuando le dispararon. Según ellos, el propio Martínez ya había soltado el arma y tenía los brazos en alto, pero aún así la policía le disparó. Los 3 agentes regresaron al trabajo tras una baja administrativa estándar de 3 días. Tras investigar el incidente, el entonces jefe de la policía de Minneapolis, Timothy Dolan, declaró que los agentes actuaron de forma adecuada y valiente. El 4 de septiembre del 2017, Chauvin se encontraba entre los agentes que respondieron a la denuncia de la madre de 2 niños pequeños. Se dice que los videos del lugar de los hechos muestran a Chauvin golpeando en la cabeza a un niño negro de 14 años con una linterna con tanta fuerza que requirió puntos de sutura, y luego sujetándolo con la rodilla casi 17 minutos, ignorando las quejas del niño que no podía respirar. Para evitar prejuicios en el juicio de Floyd, el juez prohibió a la fiscalía plantear el asunto. Ya ven, este cabrón ya tenía antecedentes de violencia ante minorías, como todo policía en Estados Unidos. Según el expropietario de El Nuevo Rodeo, un club nocturno latino donde Chauvin trabajaba como guardia de seguridad fuera de servicio, George Floyd también trabajaba allí como guardia, pero no era seguro que se conocieran. El propietario ha criticado a Chauvin desde su arresto, describiendo sus tácticas como exageradas y diciendo que, cito, Chauvin era innecesariamente agresivo en las noches en el que el club tenía una clientela negra, sofocando las peleas, rociando a la multitud con gas pimienta y llamando a varias patrullas de policía como refuerzos. En 2023, la policía de Minneapolis acordó pagar casi $90 millones para resolver las demandas interpuestas contra Chauvin por Zoya Code y John Pope Jr., residentes afroamericanos que afirmaron que Chauvin les había respondido presionado el cuello con la rodilla en 2017, la misma técnica que mató a Floyd en el 2020. Según un anuncio del Ayuntamiento de Minneapolis, se esperaba que Code y Pope recibieran entre 1,4 y 7,5 millones de dólares respectivamente. En mayo del 2024, el año pasado, un ex empleado de la ciudad de Minneapolis presentó una demanda contra la ciudad acusando a Chauvin y a otro oficial del Departamento de Policía de Minneapolis de tirarla al suelo durante un arresto por conducir ebria en enero del 2020 y de sujetarla con una rodilla. En enero de 2025, este año, la demanda concluyó con el pago por parte de la ciudad de una tarifa de acuerdo de $600,000.
tenemos a otro policía involucrado, Tou Tao, un homegrown estadounidense, no sé qué es eso. Tenía 34 años al momento del asesinato de Floyd. Había comenzado como agente de servicio comunitario a tiempo parcial en 2008 y se graduó de la academia en 2009. Después de un descanso de 2 años, reanudó su trabajo policial en 2012. Se presentaron 6 denuncias contra Tao, ninguna de las cuales resultó en medidas disciplinarias. En 2014, su nombre alegó que Tao lo esposó sin motivo, lo tiró al suelo y lo golpeó con puñetazos, patadas y rodillazos. El hombre sufrió fracturas de dientes y fue hospitalizado. La demanda resultante se resolvió por $25,000 y durante el arresto de Floyd, Tao mantuvo a los transeúntes alejados y fue declarado culpable de violar los derechos civiles de Floyd. Luego está el agente J. Alexander Kueng, un estadounidense negro que entonces tenía 26 años, y Thomas Kieran Lane, un estadounidense blanco que tenía 37 años. Obtuvieron su licencia como agentes del orden público en agosto de 2019 y se habían entrenado juntos. Chauvin era el oficial superior responsable de la mayor parte del entrenamiento de campo de Kueng. El 3 de mayo de 2020, un video de un incidente de arresto mostró a Chauvin, Kueng, Lane y otro oficial deteniendo bruscamente a un hombre en el suelo mientras los transeúntes le suplicara que mostrara clemencia. Kueng y Lane estaban con Chauvin, ya que el día era parte de su entrenamiento de campo. El hombre a quien detuvieron injustamente dijo que tenía problemas para respirar y luego se dijo que el incidente era similar al arresto de Floyd. Kueng y Lane estaban en su primera semana como agentes de policía cuando Floyd fue asesinado. La solicitud de Lane para unirse al departamento de policía tenía partes tachadas de sus antecedentes penantes, incluyendo condenas por obstrucción de procesos legales y daños a la propiedad cuando tenía 18 años. Kueng y Lane ayudaron a Chauvin a sujetar a Floyd. Ambos fueron declarados culpables de violar los derechos civiles de Floyd. En octubre del 2022, Kueng se declaró culpable de complicidad en homicidio en segundo grado y en diciembre de ese mismo año fue sentenciado a 3 años y medio en prisión. Ahora, después de todo este mega rollo de los agentes y Floyd, ahora vamos con el incidente. La noche del 25 de mayo del 2020, poco antes de las 8 de la noche, es decir, el mes antepasado, hace ya 5 años, Floyd compró cigarros en Cup Foods, un supermercado ubicado en la intersección de la calle 38 Este y la avenida Chicago, en el barrio de Powder Hall Park de Minneapolis. Un empleado de Cup Food creyó que Floyd había pagado con un billete falso de $20. Otros empleados se acercaron a Floyd mientras estaba en su vehículo y le exigieron que devolviera los cigarrillos. Él se negó. Otros empleados llamó a la policía para informar que Floyd había repartido billetes falsos y que estaba abrumado por la borrachera y perdía el control, cosa que no fue así. El dueño de la tienda declaró más tarde que la mayoría de los clientes que pagaban con billetes falsos no saben que son falsos y que la tienda llamó a la policía para asegurarse de que no cometiera ningún delito. La cámara de seguridad de la tienda grabó la interacción entre Floyd y los empleados. A las 8:08, Kueng y Lane llegaron, entrando brevemente a Cup Foods antes de cruzar la calle hacia la SUV, esto no es comercial, de Floyd, estacionada frente a un restaurante Dragon Walk. Lane golpeó su linterna en la ventana, sobresaltando a Floyd. Le pidió a Floyd que mostrara sus manos y golpeó de nuevo cuando no obedeció. Floyd se disculpó mientras abría la puerta. Lane le indicó 3 veces más que mostrara sus manos. Segundos después de que se abriera la puerta, sacó su arma y le ordenó a Floyd que mostrara sus manos. Cuando Floyd obedeció, Lane enfundó su arma. Alguien estacionado detrás de la SUV de Floyd comenzó a grabar un video a las 8:10. Forcejeando brevemente, y Lane sacó a Floyd de la camioneta y lo esposó. Otras 2 personas que viajaban en el auto con Floyd, incluyendo a Shawanda Hill, de 45 años, fueron interrogadas. A las 8:12, Kueng sentó a Floyd en la acera contra la pared frente al restaurante. Lane le preguntó a Floyd si estaba tomando algo ahora mismo. Floyd respondió, no, nada. Kueng le dijo a Floyd que estaba actuando muy errático, y Floyd dijo que estaba asustado.
Quen le preguntó a Floyd sobre la espuma alrededor de su boca, a lo que Floyd respondió que había estado, cito, haciendo hopping antes. Floyd dijo entonces que estaba calmado y comentó, me siento mejor ahora. A las 8:13, Quen y Lane le dijeron a Floyd que estaba bajo arresto y lo acompañaran hasta su patrulla al otro lado de la calle. Los oficiales lo apoyaron contra la pared del auto y Floyd les dijo a los oficiales que no se estaba resistiendo, pero que se estaba recuperando de COVID-19, que era claustrofóbico y tenía ansiedad y que no quería sentarse en el auto. Mientras Quen y Lane intentaban meterlo en el auto, Floyd les rogó que no lo hicieran, diciendo repentinamente, no puedo respirar, I can't breathe, y ofreciéndose a acostarse en su lugar. Un oficial de la policía de Minneapolis Park llegó y protegió al vehículo de Floyd al otro lado de la calle, junto al restaurante, a las 2 personas que estaban en él con Floyd. A las 8:17, Chauvin y Tao llegaron en un tercer coche patrulla, uniéndose a Quen y Lane, con Chauvin asumiendo el mando. Preguntó si Floyd iba a ir a la cárcel y Quen respondió que había sido arrestado por falsificación. Floyd dijo, I can't breathe, no puedo respirar, 2 veces. Las imágenes de seguridad de Cop Food muestran que a Quen forcejeando con Floyd durante al menos 1 minuto alrededor de las 8:18 en el asiento trasero del lado del conductor mientras Tao observa. Según The New York Times, a las 8:19, Chauvin jaló a Floyd por el asiento trasero desde el lado del conductor hasta el lado del pasajero. Luego, según la NPR, Floyd salió del vehículo mientras la policía lo sacaba y cayó al pavimento. Floyd yacía sobre su pecho con su mejilla en el suelo y Chauvin se arrodilló sobre su cuello. Floyd dejó de moverse alrededor de las 8:20, aunque todavía estaba consciente. Múltiples testigos comenzaron a filmar el encuentro y sus videos circularon ampliamente en internet. A las 8:20, un testigo al otro lado de la calle comenzó a grabar un video que mostraba a Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd, a Quen aplicando presión al torso de Floyd y a Lane aplicando presión en las piernas de Floyd mientras Tao estaba cerca. Este testigo dejó de filmar cuando uno de los oficiales le ordenó que se fuera. También a las 8:20, una segunda persona parada cerca de la entrada de Cop Foods comenzó a grabar el incidente. Se puede escuchar a Floyd decir repentinamente, no puedo respirar, por favor, y mamá. Si se dan cuenta, la palabra I can't breathe se repite varias veces. Y neta, quería poner aquí el video de todo eso, pero pues, por respeto a los familiares y a la memoria de Floyd, no lo quiero hacer. Bueno, Lane luego pidió una ambulancia para Floyd porque sangraba por la boca. Floyd repitió al menos 16 veces que no podía respirar. En un momento un testigo dijo, bájalo, déjalo respirar. Después de que Floyd dijera, cito, estoy a punto de morir, Chauvin le dijo que se relajara. Quen le preguntó a Floyd, ¿qué quieres? Y Floyd respondió, por favor, la rodilla en mi cuello, no puede respirar. Aproximadamente a las 8:22, los oficiales pidieron una ambulancia como medida no urgente, escalando la llamada a estado de emergencia 1 minuto después. Chauvin continuó arrodillado sobre el cuello de Floyd. Un transeúnte le gritó a Floyd, bueno, levántate, súbete al auto, hombre. Y Floyd, todavía esposado y boca abajo en el pavimento, respondió, no puedo. Mientras la rodilla de Chauvin permanecía sobre su cuello, Floyd dijo, me duele el estómago, me duele el cuello, me duele todo. Pidió agua y suplicó, no me maten. Un testigo señaló que Floyd estaba sangrando por la nariz. Otro les dijo a los oficiales que Floyd ni siquiera estaba resistiendo al arresto en ese momento. Tao replicó que Floyd estaba hablando, está bien. Un testigo respondió que Floyd no estaba bien, sáquenlo del suelo, ya podrían haberlo metido en el auto, no se está resistiendo al arresto ni nada, lo están disfrutando, mírense, su lenguaje corporal lo explica. Mientras que Floyd seguía pidiendo ayuda a gritos, Tao le dijo a los testigos
Por eso no se drogan, chicos. A las 8:25, Floyd parecía inconsciente y los transeúntes confrontaron a los oficiales por su condición. Chauvin sacó un gas pimienta para mantener a los transeúntes alejados mientras Tao se interponía entre ellos y Chauvin. Los transeúntes gritaron repentinamente que Floyd, cito, no respondía en este momento e instaron a los oficiales a tomar el pulso. Quinn revisó la muñeca de Floyd, pero no encontró pulso. Los oficiales no intentaron brindarle asistencia médica mientras Floyd estaba en el suelo. Según la denuncia penal contra Chauvin, Leigh le preguntó 2 veces si debían poner a Floyd de lado y Chauvin dijo que no. A las 8:27 llegó una ambulancia del condado de Hennepin. Poco después, un joven pariente del dueño de Cookfoot intentó intervenir, pero Tao lo repelió. Los técnicos médicos de emergencia revisaron el pulso de Floyd. Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante casi un minuto después de que llegó a la ambulancia, a pesar de que Floyd estaba en silencio e inmóvil. Alrededor de las 8:29, los paramédicos levantaron a Floyd y lo colocaron en una camilla, luego lo subieron en una ambulancia. Lane subió a la ambulancia y le tomó el pulso a Floyd en el cuello y un médico le indicó que realizara reanimación cardiopulmonar. Se colocó un dispositivo médico en el pecho de Floyd para proporcionar compresiones torácicas mecánicas y la ambulancia partió hacia el centro médico del condado de Hennepin. En camino a la ambulancia solicitó asistencia del departamento de bomberos de Minneapolis. A las 8:32 los bomberos llegaron a Cookfoot, según su informe. Los oficiales de policía no dieron información clara sobre la condición o el paradero de Floyd, lo que retrasó su capacidad para encontrar la ambulancia. Mientras tanto, la ambulancia informó que Floyd estaba entrando en un paro cardíaco y nuevamente solicitó asistencia, pidiendo a los bomberos que la encontraran en la esquina de calle 36 y Park Avenue. 5 minutos después, el departamento de bomberos llegó a la ambulancia. 2 médicos del departamento de bomberos que abordaron la ambulancia encontraron a Floyd inconsciente y sin pulso. Carajo. Perdón, es que el micrófono se cayó. Bueno, Floyd fue declarado tristemente muerto a las 9:25 en la sala de emergencias del centro médico del condado de Hennepin. Tristemente, ese mismo día que lo arrestaron, supuestamente por resistencia al arresto, ese mismo día falleció. Y, carajo, mente. Una disculpa a todos ustedes, es que este micrófono cochino ya se cayó. De veras, si volviera a los videos donde salgo yo en YouTube, ya se darían cuenta que esto se cayó de manera horrible. Bueno, ya lo dejaré así. Bueno, temprano el 28 de mayo, el Departamento de Policía de Minneapolis emitió un comunicado que no decía nada sobre Chauvin arrodillándose sobre el cuello de Floyd, obviamente para no dañar su imagen. Dijo: después de que Floyd salió de su auto, se resistió físicamente a los oficiales, cosa que no era cierto. Y los oficiales lograron esposar al sospechoso y notaron que parecía estar sufriendo problemas médicos, cosa que ignoraron gravemente y por eso lo mataron. Horas después, el video de un testigo y una cámara de seguridad que circulaban en internet mostraban a Chauvin arrodillándose en el cuello de Floyd. El departamento actualizó su comunicado diciendo que se había puesto a la disposición nueva información y que el Buró Federal de Investigaciones, o el FBI, se uniría a la investigación. Los 4 oficiales fueron puestos brevemente en licencia administrativa remunerada antes de ser despedidos más tarde ese día. 2 autopsias, una realizada por un funcionario de gobierno local y otra por médicos de la familia de Floyd, determinaron que su muerte fue un homicidio. Publicados el 1 de junio del 2020, discreparon sobre si hubo factores contribuyentes y si la causa de consensuada inmovilización y compresión del cuello se combinó con sometimiento o asfixia.
Y este micrófono otra vez se cayó, perdónenme todo. Perdones, hubo fallas técnicas, pero bueno. Obviamente hicieron autopsias y se determinaron si hubo inmovilización y compresión del cuello, se combinó con sometimiento o asfixia. Cosa que sí pasó, pero pues los médicos, pues la policía no quiere dañar su imagen. Andrew Baker, patólogo y médico forense del condado de Hennepin desde el 2004, realizó una autopsia a las 9:25 am del 26 de mayo. La fiscalía resumió partes de las conclusiones preliminares de Baker en los documentos de acusación que se hicieron públicos el 29 de mayo. Las conclusiones finales de la autopsia de Baker, emitidas el 1 de junio, determinaron que el corazón de Floyd se detuvo mientras estaba siendo inmovilizado y que su muerte fuerte fue un homicidio causado por, cito, un paro cardiorrespiratorio que complicó la sujeción, la inmovilización y la compresión del cuello por parte de las fuerzas del orden. La intoxicación de fentanilo y el consumo reciente de metanfetaminas pueden haber aumentado la probabilidad de muerte. Otras afecciones significativas fueron la enfermedad cardíaca arteriosclerótica y la enfermedad cardíaca hipertensiva, incluso un corazón agrandado, una arteria bloqueada en un 90% y dos estrechas en un 95%. El informe que decía que el 3 de abril Floyd había dado positivo a SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, pero no lo enumera como una condición fatal u otra condición significativa. Los abogados de la familia de Floyd anunciaron el 29 de mayo que encargarían una segunda autopsia. Se llevó a cabo el 31 de mayo por Michael Baden, patólogo y ex médico forense del jefe de la ciudad de Nueva York, y Alessia Wilson, patóloga y directora de autopsias y servicio forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Anunciaron sus resultados el 1 de junio, unas horas antes de que se emitieran las conclusiones finales de Baker. A partir de la evidencia disponible para ellos, que no incluía un informe toxicológico o muestras corporales no especificadas, encontraron que la muerte de Floyd fue un homicidio causado por asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda. Además, Floyd no tenía ningún problema médico subyacente que contribuyera a su muerte. Dijeron que la compresión del cuello afectó el flujo sanguíneo al cerebro, que la capacidad de hablar no implica la capacidad de respirar y que Floyd aparentemente murió en la escena. En agosto de 2020, se reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargó a la Oficina del Médico Forense de las Fuerzas Armadas de la revisión de los resultados oficiales de la autopsia del médico forense del condado de Hennepin, la cual coincidía con ellos. La Oficina del Médico Forense de las Fuerzas Armadas añadió que cito, sumisión y sujeción policiales presentaban elementos de asfixia posicional y mecánica. El 26 de mayo, el FBI anunció que estaba revisando el incidente a petición del Departamento de Policía de Minneapolis. El 28 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una declaración conjunta con el FBI, afirmando que su investigación sobre el asesinato de Floyd era, cito, una prioridad absoluta, y describieron los próximos pasos de la investigación. Una investigación exhaustiva recopilará toda la información disponible y evaluaría exhaustivamente las pruebas y la información obtenida de los testigos. Si se determina que ha habido una violación de la ley federal, se presentarían cargos penales. El 28 de mayo, los fiscales estatales y federales celebraron una conferencia de prensa en una oficina regional del FBI en Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis, en lo que se anticipó lo que sería un avance importante en el caso contra los oficiales en la escena del asesinato de Floyd. El fiscal del condado de Hennepin, Michael O. Freeman, el funcionario local con jurisdicción para presentar cargos penales por mala conducta policial, dijo que su oficina necesitaba más tiempo para investigar. Al explicar la anticipación de la conferencia de prensa y su inicio retrasado de 2 horas, la fiscal federal Erica McDonald dijo: pensé que tendríamos otro avance que hablar con ustedes, pero no es así. El 9 de junio se reveló que los fiscales estatales y federales
habían discutido un acuerdo de culpabilidad con Chauvin que habría incluido cargos estatales de asesinato y cargos federales de derechos civiles, pero el acuerdo se vino abajo cuando el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, lo rechazó. Chauvin creía que sus posibilidades de ganar el juicio eran escasas y estaba dispuesto a declararse culpable de asesinato en tercer grado para una pena de 10 años de prisión. Dado que habría sido encarcelado, el gobierno federal intervino. A Barr le preocupaba que los manifestantes consideraran el acuerdo demasiado indulgente y preferían una investigación exhaustiva. El 29 de mayo, Chauvin fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado y recluido en la prisión estatal de Oak Park Heights. Según la denuncia penal, la policía está capacitada para reconocer que la inmovilización del cuello que aplicó con sujeto en posición boca abajo es inherentemente peligrosa. El primer oficial de Minnesota en ser acusado por la muerte de un civil negro, él fue el primer oficial en Minnesota en ser acusado por la muerte de un civil negro. El 3 de junio el cargo contra Chauvin se elevó al asesinato en segundo grado y los otros 3 oficiales fueron acusados de complicidad en el asesinato en segundo grado, así como de complicidad en homicidio involuntario en segundo grado. Los oficiales permanecieron en prisión después de que se presentaran los cargos penales estatales. Antes de los juicios, los 4 oficiales fueron puestos en libertad bajo fianza. Lane fue liberado el 10 de junio, Queng el 19 de junio y Tao el 4 de junio. Chauvin fue liberado el 7 de octubre después de pagar una fianza de $1 millón. El 2 de junio, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota abrió una investigación sobre las prácticas del Departamento de Policía de Minneapolis. El 5 de junio, el Ayuntamiento de Minneapolis autorizó al alcalde a emitir una orden de restricción ante el estado de Minnesota que prohíbe las llaves de estrangulamiento y las sujeciones de cuello. Exige que los agentes de policía intervengan contra el uso de fuerza excesiva por parte de otros agentes y requiere la autorización del jefe de policía o de un designado antes de utilizar armas de control multitudes, como agentes químicos y balas de goma. El 8 de junio, un juez del Tribunal de Condado de Hennepin ordenó al Departamento de Policía de Minneapolis que cooperara con una investigación de derechos civiles y extendió las restricciones del departamento para exigir que el jefe tomara decisiones disciplinarias de manera oportuna y transparente y que los analistas civiles e investigadores de la Oficina de Revisión de Conducta Policial de la ciudad tuvieran autoridad para auditar las grabaciones de las cámaras corporales y presentar o modificar quejas en nombre del Departamento de Derechos Civiles de Minnesota. En abril de 2022, la investigación estatal sobre la policía de Minneapolis concluyó que la ciudad y el Departamento de Policía incurrieron en un patrón o prácticas de discriminación racial y que la cultura organizacional del Departamento de Policía tenía, cito, una capacitación deficiente y enfatizada un enfoque paramilitar con falta de rendición de cuentas. En febrero del 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos convocó a un gran jurado en Minneapolis como parte de una investigación federal contra Chauvin. El 7 de mayo del 2021, los 4 oficiales fueron imputados por cargos federales de violación a derechos civiles. Chauvin fue imputado por violar los derechos civiles de Floyd, junto con los de un adolescente que sobrevivió a una inmovilización similar en 2017, la que ya les había contado. Los otros 3 oficiales también enfrentaron cargos por violar los derechos civiles de Floyd. Tao, Lane y Queng comparecieron virtualmente en una audiencia y pagaron una fianza de $25,000 cada uno. Chauvin no compareció a esta audiencia y permaneció en prisión a la espera de la sentencia por cargos estatales. En julio del 2020, la familia de Floyd presentó una demanda por homicidio culposo ante un tribunal federal contra la ciudad de Minneapolis y los 4 agentes implicados en el asesinato. La denuncia alegaba que se violaron los derechos de Floyd, amparados por la Cuarta Enmienda, por el uso excesivo de fuerza injustificada, excesiva, ilegal y letal. La demanda no especificó la indemnización que solicitaba la familia. El 21 de marzo del 2021, la ciudad de Minneapolis anunció un acuerdo con la familia de Floyd por $27 millones. El ayuntamiento lo aprobó por unanimidad. El abogado de la familia, Ben Kropp,
lo calificó como el mayor acuerdo previo al juicio en un caso de homicidio culposo por violación de derechos civiles en la historia de Estados Unidos. El acuerdo superó el récord anterior para Minneapolis de $20 millones pagado en 2019 por el asesinato de Justine Damon. La ciudad destinó $500,000 a la comunidad en torno a la calle 38 y Chicago, la intersección donde Floyd fue asesinado. El juicio de Chauvin comenzó en Minneapolis el 8 de mayo de 2021 en el Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin. Las declaraciones de apertura tuvieron lugar el 29 de marzo del 2021 y los argumentos finales el 19 de abril del 21. El 20 de abril del 2021, el jurado declaró a Chauvin culpable de todos los cargos, incluyendo homicidio involuntario en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Fue el primer policía blanco de Minnesota condenado por asesinar a una persona negra. Fue apenas la segunda vez que un agente fue condenado por asesinato en Minnesota. La primera fue la condena por el asesinato en tercer grado del oficial somalí estadounidense Mohamed Nur por el tiroteo de Justine Damon, una mujer blanca. Tras la condena de Chauvin, el juez Cahill revocó su fianza y Chauvin fue puesto nuevamente bajo custodia. Chauvin fue condenado a 22,5 años de prisión. El 12 de mayo de 2021, el juez Cahill autorizó a la fiscalía a solicitar una pena de prisión mayor que la establecida por el Estado a 12,5 años, tras determinar que Chauvin trató a Floyd con especial crueldad. Chauvin presentó una apelación solicitando un nuevo juicio. El 17 de abril de 2023, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones de Minnesota confirmó la condena penal original. Chauvin solicitó una nueva revisión ante la Corte Suprema de Minnesota, la cual denegó la petición mediante una orden emitida el 19 de julio de 2023, y los abogados de Chauvin presentaron una solicitud de revisión ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, pero esta fue rechazada el 20 de noviembre del 2023. El juicio por derechos civiles estaba inicialmente programado para incluir a los 4 agentes, Chauvin, Cohen, Lane y Tao, y comenzar en enero de 2022, presidido por el juez federal de distrito Paul A. Manson. Los 4 oficiales fueron acusados federalmente por abuso de poder, privación de Floyd de su derecho constitucional a estar libre del uso de fuerza irrazonable y de no brindar asistencia médica. Los 4 agentes se declararon inocentes de los cargos en una audiencia de lectura de los cargos el 14 de septiembre del 2021. Chauvin enfrentó un cargo federal adicional por el arresto de un joven de 14 años en Minneapolis en 2017, del cual se declaró inocente. A finales del 2020, antes del juicio, los abogados de Tao, Lane y Cohen intentaron separar su caso del de Chauvin. En una audiencia celebrada el 29 de noviembre de 2021, Manson dictaminó que los 4 agentes serían juzgados juntos. Chauvin solicitó una audiencia en diciembre de 2021 para ofrecer una declaración revisada de los cargos federales, una medida legal que no se aplicó a los otros 3 oficiales. Se declaró culpable el 15 de diciembre de 2021 de los cargos federales por violar los derechos de Floyd y por el cargo relacionado con el incidente del 2017. Chauvin admitió haber violado deliberadamente el derecho constitucional de Floyd a estar libre de una toma irrazonable, incluso el derecho a estar libre de fuerza irrazonable por parte de un oficial de policía. Chauvin también admitió haber violado deliberadamente el derecho constitucional de Floyd y al no ser privado de libertad sin el debido proceso legal. Incluso el derecho de estar libre de la indiferencia deliberada de un oficial de policía hacia las graves necesidades médicas de Floyd. El 7 de julio del 2022, el juez Manson condenó a Chauvin a 21 años con aproximadamente 17 en prisión y 5 bajo libertad supervisada, que se cumplirán simultáneamente con su sentencia penal estatal. A mediados de noviembre de 2023, Chauvin presentó una moción ante un tribunal federal para anular su declaración de culpabilidad. El juicio federal por derechos civiles de Cohen Lane Town se celebró en una sala del edificio federal Warren E. Burger en St. Paul, Minnesota. La selección de jurado comenzó el 20 de enero del 2022.
y ambas partes presentaron sus alegatos iniciales el 24 de enero. El jurado, compuesto por 12 personas, provino de todo Minnesota. The New York Times describió la composición racial del jurado como aparentemente completamente blanca, en contraste a la mayor diversidad racial del jurado durante el juicio penal de Chauvin. La primera testigo de la fiscalía, Kate Blackwell, testificó durante 3 días sobre la capacitación y las políticas del departamento en materia de uso de la fuerza. Durante su testimonio, Blackwell afirmó que los agentes deberían haber colocado a Floyd de lado para evitar que sufriera un paro cardíaco. Andrew Baker, quien realizó la autopsia de Floyd, también subió al estrado para repetir su testimonio del juicio de Chauvin. El tribunal aplazó el juicio hasta el 7 de febrero después de que Lane diera positivo a COVID-19. Recuerden que todos estos juicios se llevaron en épocas de pandemia. Al reanudarse el juicio, el agente Nicole Mackenzie testificó que Cuenk y Lane participaron en un concurso de formación médica impartido por ella, el cual incluía lecciones de primeros auxilios. El doctor David Systrom, de un monólogo, testificó que las probabilidades de supervivencia de Floyd podrían haberse duplicado o triplicado si los agentes le hubieran practicado RCP. El experto en uso de la fuerza Tim Longo testificó que Chauvin actuó fuera del protocolo del departamento y que los demás agentes deberían haber intervenido para salvar a Floyd, aunque la defensa de Lane cuestionó esta opinión. También se escuchó el testimonio de Darnella Fraser, quien firmó el arresto inicial y el posterior asesinato de Floyd. La fiscalía se basó en este testimonio. Tu Tao subió al estrado para testificar en su propia defensa. Tao afirmó que no sabía que Floyd sufría problemas médicos hasta que lo subieron a la ambulancia y que las técnicas de arrodillazo sobre el cuello de un detenido no eran infrecuentes, aunque negó haberlo hecho nunca. Admitió que ni Chauvin ni ningún otro agente que le habían practicado RCP a Floyd, pero afirmó que interpretó esto como una señal de que Floyd respiraba. Tao también declaró que su función principal en el lugar de los hechos era controlar a la multitud en lugar de evaluar el estado de Floyd. Los alegatos finales se escucharon el 22 de febrero. La fiscal Amanda Stretch declaró a Cuenk, Lane y Tao que Cuenk, Lane y Tao decidieron no hacer nada mientras Floyd agonizaba. Los abogados defensores declararon que los exagentes carecían de experiencia, no contaban con la capacitación adecuada y no violaron deliberadamente los derechos civiles de Floyd. Estos abogados en verdad no ven los videos ni escucharon testigos y son unos idiotas. Tras deliberar durante 13 horas a lo largo de 2 días, el jurado declaró culpables a los exagentes el 24 de febrero de todos los cargos que enfrentaban en el juicio. Los 3 agentes fueron condenados por violar deliberadamente los derechos constitucionales de Floyd al no brindarle atención médica cuando perdió el pulso. Cuenk y Tao también fueron declarados culpables de no intervenir para impedir que Chauvin usara fuerza irrazonable. Tras declarados culpables, el jurado concluyó que la causa de la muerte de Floyd fue la inmovilización de Chauvin, lo que permitió al juez considerar una sentencia más larga que los 3 o 4 años en prisión recomendados. Los 3 oficiales permanecieron libres bajo fianza mientras esperaban una audiencia de sentencia. En julio de 2022, el juez Manson condenó a Lane a 2 años y medio de prisión, a Cuenk a 3 años de prisión y a Tao a 3 años y medio de prisión. Se ordenó que Lane se presentara en una prisión federal el 30 de agosto de 2022. Para octubre del 22, Cuenk y Tao se habían presentado en una prisión federal. Tao presentó una apelación, pero el 4 de agosto del 2023, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito firmó su condena federal. El juicio estatal de Cuenk, Lane y Tao se retrasó varias veces para permitir que el caso federal de derechos civiles procediera primero. En un fallo el 26 de abril del 22, el juez Peter Cahill, quien también presidió el juicio de Chauvin, ordenó que las actuaciones del juicio no se retransmitieran en vivo, una medida que fue criticada por los medios de comunicación. Lane se declaró culpable en el Tribunal del Distrito del Condado de Hennepin el 18 de mayo del 2022
del cargo de complicidad en el homicidio involuntario relacionado con el asesinato de George Floyd. El cargo contra Lane por complicidad en homicidio en segundo grado fue desestimada. Lane aceptó una condena de 3 años con 2 de prisión que se cumplirían simultáneamente con su condena federal por violación de derechos civiles. El 21 de septiembre del 22, Lane fue sentenciado formalmente por el Tribunal del Condado de Hennepin a 3 años de prisión. En un acuerdo de culpabilidad, Lane admitió que sabía por su entrenamiento que la forma de que Floyd era inmovilizado creaba riesgo de muerte, que lo escuchó decir que no podía respirar y que era consciente del deterioro de su estado. Lane cumplió ambas condenas y fue liberado de prisión el 20 de agosto del 2024, o sea, ya hace un año. En una audiencia previa al juicio el 21 de junio del 2022, el juez Cahill rechazó una moción de los abogados de Cuenca y Tao para un cambio de sede y el juez fijó una fecha de inicio de juicio en el condado de Hennepin para el 24 de octubre de ese año. El Estado ofreció a Cuenca y Tao el mismo acuerdo de culpabilidad que le concedieron a Lane, a cambio de declararse culpable del cargo estatal de complicidad en homicidio involuntario. El Estado retiraría el cargo de complicidad en homicidio en segundo grado y la pareja recibiría una sentencia de prisión de 3 años que cumpliría consecutivamente en su sentencia federal, pero lo rechazaron en una audiencia judicial el 15 de agosto del 22. En preparación para el juicio, a diferencia del juicio penal anterior de Chauvin, el juicio por derechos civiles de los otros 3 oficiales en la escena de muerte de Floyd. Los funcionarios locales no habían rodeado el edificio de la sala del tribunal con ninguna cerca de seguridad y de alambre de púas y tropas de la Guardia Nacional. La mañana del 24 de octubre del 22, unas horas antes que comenzaran los procedimientos de selección del jurado, Cuen se declaró culpable de los cargos estatales penales de complicidad en homicidio involuntario con una recomendación de 3,5 años, que cumpliría simultáneamente con su sentencia federal en una prisión federal. El 9 de diciembre del 22, Cahill condenó formalmente a Cuen a la sentencia acordada, que se cumpliría simultáneamente con su sentencia federal. El mismo día que Cuen se declaró culpable, el 24 de octubre del 2022, Tao renunció a su derecho a un juicio por jurado en lugar de un juicio con pruebas estipuladas. La medida legal requería que los abogados presentaran pruebas al tribunal para su revisión por Peter Cahill, el mismo juez en el juicio penal de Chauvin. Tao estuvo recluido en la cárcel del condado de Hennepin a la espera del resultado. De ser declarado culpable, se enfrentaba a una posible condena estatal de 3 a 5 años. Los abogados del Estado y de Tao presentaron sus alegatos finales ante el tribunal el 31 de enero del 23. El Estado argumentó que Tao sabía que la inmovilización de Floyd era peligrosa y que el incentivó las acciones de los demás agentes al contener a los espectadores preocupados. Los abogados de Tao argumentaron que su función era controlar la multitud y que conocía que Floyd no respiraba ni tenía pulso. Según la ley de Minnesota, Cahill tenía 90 días para revisar las pruebas acordadas por los abogados, transcripciones y pruebas documentales del juicio penal de Chauvin y del juicio por derechos civiles de Cuen, Lane y Tao, y emitir una determinación sobre la culpabilidad de Tao. En un veredicto emitido el 2 de mayo del 2023, Cahill declaró a Tao culpable de complicidad en homicidio involuntario. Cahill escribió, cito, Tao alentó activamente a sus 3 colegas a sujetar peligrosamente a Floyd boca abajo mientras contenía una multitud de transeúntes preocupados, y que Tao sabía que Floyd había dejado de hablar y se había quedado en silencio, había dejado de moverse por completo y se había vuelto totalmente inconsciente. El veredicto de culpabilidad de Tao fue el último caso procesado en un tribunal estatal o federal para los 4 policías de Minneapolis que tuvieron diversos roles en el asesinato de Floyd. Después de que se emitió el veredicto, Tao permaneció bajo custodia. Su abogado dijo que planeaba apelar el veredicto el 7 de agosto de 2023. Cahill condenó a Tao al máximo a 3/4 años de prisión
concurrentes con su sentencia federal. Se le concedió un poco menos de un año de crédito por el tiempo que cumplió en una cárcel del condado mientras esperaba el juicio estatal. Cahill afirmó que creía que Tao era menos culpable que Chauvin, pero más que Lane y Cuenc, y que esperaba que Tao se mostrara más arrepentido de sus declaraciones ante el tribunal. Lane fue liberado de prisión en agosto de 2024 y Cuenc en enero de 2025. Y mientras tanto, Chauvin sigue en prisión. El asesinato de Floyd resultó en un movimiento de protesta global contra el racismo histórico y la brutalidad policial. En Estados Unidos, las protestas por la injusticia racial a mediados de 2020 fueron las más grandes desde el movimiento de derechos civiles de la década de los 60 y se dieron paso a disturbios civiles generalizados. Las protestas comenzaron localmente el 26 de mayo del área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, antes de extenderse rápidamente en pocos días a todo el país y a más de 60 países que apoyan internacionalmente a Black Lives Matter. Más de 200 ciudades de Estados Unidos habían visto manifestaciones hasta el 13 de junio. Muchas de las manifestaciones incluyeron simulacros de muerte con los manifestantes tumbados durante 8 minutos y 48 segundos. El tiempo que, según los informes iniciales, Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd. Si bien la mayoría de las protestas fueron pacíficas, las manifestaciones en algunas ciudades derivaron en disturbios y saqueos, y más de ellas caracterizaron por escaramuzas callejeras y una brutalidad policial significativa, en particular contra manifestantes pacíficos y periodistas. Al menos 200 ciudades de Estados Unidos habían puesto toques de queda para el 3 de junio, mientras que más de 30 estados y Washington, D.C. activaron más de 62,000 efectivos de la Guardia Nacional debido a los disturbios masivos. Las protestas fueron inicialmente pacíficas, pero luego hubo vandalismo en tiendas. En la comisaría del tercer precinto de Minneapolis se rompieron ventanas, se derribó una valla y se rompió la entrada principal, lo que provocó que los agentes de policía dispararan munición no letal contra la multitud desde el tejado del edificio. Después de que el personal evacuó el edificio, este fue incendiado. También se incendió un edificio de apartamentos de 6 plantas y 200 unidades en construcción. La policía, con un equipo antidisturbios, utilizó gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma, balas de humo, y algunos manifestantes lanzaron piedras a los policías. Lo que se merecen los policías por ser tan culeros. Los medios de comunicación destacaron la aparente diferencias en la agresión entre la respuesta policial a estas protestas y la respuesta más moderada a las protestas contra el confinamiento de COVID-19 del 2020 en Estados Unidos, en la que participaron manifestantes blancos armados. Este sentimiento también se difundió en redes sociales a través de grupos como Black Lives Matter, un movimiento que nació en 2012 después de que George Zimmerman asesinara a un joven afroamericano que, según estaba invadiendo su propiedad, y fuera declarado inocente. Esto tenía que ver con la historia porque ahí nació ese movimiento. Ya hablaré del caso de George Zimmerman en un episodio aparte. Aunque las protestas pacíficas continuaron, otras se tornaron violentas después del anochecer y el patrón se repitió durante varios días. Más de 1,500 negocios fueron vandalizados o destruidos en el área de Minneapolis-St. Paul, incluyendo 67 destruidos por el fuego. Después de los disturbios, el 29 de mayo se estableció un toque de queda nocturno en Minneapolis-St. Paul y el condado de Dakota. Posteriormente se enviaron 500 soldados de la Guardia Nacional de Minnesota a la zona para cumplir el toque de queda, pero con poco efecto, ya que alrededor de 1,000 manifestantes pudieron marchar pacíficamente por la Interestatal 35 hasta bien entrado el toque de queda. En más de 200 ciudades de Estados Unidos y del mundo se produjeron protestas masivas exigiendo justicia para George Floyd. En algunos casos también manifestantes contra los problemas de brutalidad policial en sus propios países. Para el 30 de mayo, 12 estados de Estados Unidos llamaron a la Guardia Nacional y al menos 12 ciudades importantes impusieron toques de queda ese fin de semana.
Para el 14 de junio, las protestas se habían extendido a una tercera semana después del asesinato de Floyd en muchas ciudades, acompañadas de llamados a reformar y desfincar los departamentos de policía en todo Estados Unidos. Se celebraron varios servicios conmemorativos. El 4 de junio del 2020 se celebró un servicio conmemorativo en honor a Floyd en Minneapolis. Al Sharpton pronunció el panegírico. Se celebraron servicios en Carolina del Norte con un velatorio público y un servicio privado el 6 de junio y en Houston los días 8 y 9 de junio. Floyd fue enterrado junto a su madre en Pearland, Texas. Las universidades que crearon becas en nombre de Floyd incluyeron al North Central University, que organizó un servicio conmemorativo para Floyd, Alabama State, Oakwood University, Missouri State University, Southeast Missouri State, Ohio University, Buffalo State College y Cooper Mountain College. En medio de las protestas a nivel nacional por el asesinato de Floyd, el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, y su esposa Patty Quillen hicieron una donación de $120 millones que se dividiría en partes iguales entre el Morehouse College, Spelman College y el United Negro College Fund. La donación fue la más grande jamás realizada a universidades históricamente negras. En 2020, artistas y activistas en redes sociales publicaron mensajes a Floyd. Uno de los más populares fue una ilustración digital creada por Shiren Damara, que tuvo más de 3,4 millones de me gusta en Instagram. El trabajo de Damara se convirtió posteriormente en murales pintados en muchas comunidades y se utilizó de otras maneras. Otros homenajes virales a Floyd en redes sociales fueron realizados por Nicola Smith, Stormy Nesbitt, Danny Cook, Robin Hickley y Mira Mosqueda. Artistas callejeros de todo el mundo crearon murales en honor a Floyd, sobre todo uno de estos es el que tenemos de portada en este episodio. Las representaciones incluyen a Floyd como un fantasma en Minneapolis, como un ángel en Houston y como un santo llorando en sangre en Nápoles. Un mural en el Muro Internacional de Belfast, encargado por el Festival del Pueblo y Visit What Belfast, presentaban un gran retrato de Floyd sobre un cuadro que mostraba a Chauvin arrodillado sobre el cuello de Floyd, mientras los otros 3 oficiales le daban la espalda y cada uno se cubría los ojos, los oídos o la boca, a manera de los 3 monos sabios. No veas el mal, no oigas el mal, no digas nada malo. Un mural de Houston está en el lateral de Scott Food Mart en the Third Ward, mientras que el otro está en la propiedad del restaurante de Breakfast Club en Midtown. Un amigo de la infancia de Floyd dijo que Floyd nunca habría imaginado que esta era la trágica forma en la que la gente conociera su nombre. Una cuenta de GoFundMe para apoyar a los costos funerales de Floyd y beneficiar a su familia rompió el récord del sitio en cuanto a cantidad de donaciones individuales. Para el 6 de junio se habían creado murales en muchas ciudades incluidas Manchester, Dallas, Miami, Idlib, Los Ángeles, Nairobi, Oakland, Beaver, Berlín, Pensacola y La Mesa. El mural de Manchester fue profanado con graffiti, lo que resultó en una investigación de la policía del Gran Manchester sobre el incidente. Más allá de la creación del mural, el asesinato de Floyd también ha llamado la atención sobre la presencia de racismo institucional en el Reino Unido. También se han colocado grafitis de protesta en todo Los Ángeles con frases como "no puedo respirar", di sus nombres y otras frases. La frase Black Lives Matter también se ha utilizado a menudo en la oleada de protestas por el asesinato de Floyd. La frase ha sido especialmente popular en las plataformas de redes sociales. Desde el asesinato de Floyd también ha habido un clamor mundial para que se derriben los monumentos que conmemoran a individuos intolerantes, como lo que pasó con las estatuas de Cristóbal Colón. Un proyecto de ley propuesto por la representante estadounidense Sheila Jackson Lee, la de confianza e integración a las fuerzas del orden, George Floyd,
fue diseñado para reducir la brutalidad policial y establecer estándares y acreditaciones policiales nacionales. Además del trabajo de los legisladores, ha habido una propuesta de líderes de una variedad de campos. El investigador Temitope Oriola, autor de ¿Cómo los departamentos de policía pueden identificar y expulsar a los policías asesinos?, escribió el artículo con la intención de prevenir más muertes como las de Floyd. Auxilio Bardot, excomisario de salud de la ciudad de Nueva York, escribió un artículo que describe el asesinato de Floyd como un daño moral colectivo y lo comparó con, cito, la gran agudeza sostenida de las desigualdades en salud que desarrollan en detalles horrorosos a través de la pandemia de COVID-19. También se ha pedido a los líderes religiosos que aborden la violencia que tiene lugar contra los estadounidenses negros. El tiempo que inicialmente se creyó que Chauvin mantuvo sus rodillas sobre el cuello de Floyd, 8 minutos con 46 segundos, fue ampliamente conmemorado como un momento de silencio en honor a Floyd. El asesinato de Floyd fue presentado de forma destacada en The Economist, con un obituario, múltiples artículos y numerosas cartas de lectores, convirtiendo el legado de Floyd en su artículo de la portada del 13 de junio. Escribió que su legado es la más rica promesa de reforma social. El 20 de agosto del 2020, el músico John Mellencamp lanzó la canción A Pound in the White Man's Game, una versión de la canción de Bob Dylan de 1974, Only a Pound in Their Game, que reflexionaba sobre el asesinato del activista por los derechos civiles Medgar Evers. La versión de Mellencamp incluía una nueva letra que reflejaba los conflictos raciales en Estados Unidos tras el asesinato de Floyd. Mellencamp también publicó un video en YouTube con una advertencia de que podría considerarse inapropiado para algunos espectadores. El video mostraba imágenes de manifestantes y policías en enfrentamientos violentos en 2020 y 1968. YouTube finalmente eliminó el video alegando que infringía las normas de la comunidad. Sí, como no, chuche tus calzonzotes. El 18 de septiembre del 2020, el ayuntamiento de Minneapolis aprobó la designación del tramo de la avenida Chicago entre las calles 37 y 39 como George Perry Floyd Jr. Place, con un marcador en la intersección con la calle 38, donde ocurrió el incidente. En la intersección se había erigido un monumento improvisado al día siguiente de su asesinato. El 6 de octubre del 2020, Amnistía Internacional entregó una carta con 1 millón de firmas en todo el mundo al fiscal de los Estados Unidos, William Barr, para exigir justicia para George Floyd. El grupo de defensa de los derechos humanos exigió que los agentes de policía implicados en el asesinato de Floyd rindieran cuentas. La NAACP, que ya publicó una hoja informativa sobre el juicio penal, emitió un comunicado expresando su apoyo a las protestas que se están llevando a cabo para exigir justicia para George Floyd. El 21 de mayo de 2021, Bridget Floyd donó un cheque de $25,000 a la fundación conmemorativa George Floyd a la Universidad Estatal de Fayetteville en Fayetteville, Carolina del Norte, para becas. Ese mismo día, la ciudad declaró el 25 de mayo como el Día de George Floyd Jr. Tras el asesinato de Floyd, se inició una petición en el sitio web de la Corporación de Beneficio Público Change.org pidiendo justicia para George Floyd. La petición ruido rápidamente, más firma que cualquier otra publicada en el sitio, alcanzando aproximadamente 5 millones en los primeros días. La petición se considera un éxito con la sentencia de Derek Chauvin. Cuando se cerró la solicitud de firmas, habían alcanzado cerca de 20 millones de firmas. En mayo de 2022 se publicó una biografía de Floyd titulada Su nombre es George Floyd, escrita por los periodistas del Washington Post Robert Samuels y Tulsi Olorumpia. En 2022, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se negó a emitir un indulto póstumo por la redada de drogas del 2004 que condujo a condena penal de Floyd.
Diversas personas y organizaciones reaccionaron al asesinato de Floyd. Numerosas estatuas y monumentos que honraban a personas o eventos relacionados con la esclavitud y el racismo fueron vandalizados, retirados o destruidos durante las protestas en Estados Unidos y otros lugares. Darnella Fraser, quien a los 17 años firmó la inmovilización de Floyd con su celular, recibió el premio Penn Benenson al valor 2020 de PEN American. El premio le fue entregado en una ceremonia de premios en diciembre de 2020 por el director de cine Spike Lee. La directora ejecutiva de PEN American, Suzanne Nocelle, afirmó que el acto de Fraser desencadenó un movimiento audaz que exige el fin del racismo sistemático antinegro y la violencia a manos de la policía. En junio de 2021, Fraser también recibió una mención especial del Comité del Premio Pulitzer 2021 por su video. El personal del Star Tribune recibió el premio a la mejor cobertura de noticias de última hora por su cobertura de las protestas. Los estrangulamientos y otras restricciones del cuello fueron prohibidos o restringidos por al menos 17 legislaturas estatales en el año posterior al asesinato de Floyd. En algunos estados, los registros disciplinarios de la policía se han hecho públicos. Como resultado del asesinato de Floyd, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una revisión federal del Departamento de Policía de Minneapolis. Su informe, publicado en junio del 2023, encontró que la policía de la ciudad tenía un patrón y prácticas de uso excesivo de fuerza letal y de otro tipo de registros y detenciones desproporcionados para personas negras y nativas americanas, de violar los derechos de libertad de expresión de los manifestantes y de discriminar a personas con discapacidades de salud conductual durante las respuestas de emergencia. Sobre el informe, el fiscal general Merrick Garland dijo que los patrones y prácticas observamos hicieron posible lo que le sucedió a George Floyd. Fue caracterizado como un llamado al cambio por varios políticos, incluidos el entonces presidente Joe Biden, la senadora estadounidense por Minnesota Amy Klobuchar, la representante estadounidense por el 5º distrito de Minnesota, que incluye Minneapolis, Ilhan Omar, el fiscal general de Minnesota Keith Ellison y el alcalde de Minneapolis Jacob Frey. Junto con sus hallazgos, el Departamento de Justicia anunció que Minneapolis y el Departamento de Policía de Minneapolis acordaron, en principio, negociar un decreto de consentimiento impuesto por el tribunal con el Departamento de Justicia. El segundo decreto de consentimiento de la ciudad con respecto a la policía después de haber firmado con uno de los departamentos de los derechos humanos de Minneapolis. Tristemente, este ha sido uno de los miles de casos de afroamericanos golpeados, maltratados y hasta asesinados, ya sea por la policía como por civiles blancos, que por prejuicios raciales y creyendo que están defendiendo su propiedad, son causados por personas que difunden discursos de odio. Tristemente ya pasaron 5 años de este crimen, y aún así la sociedad sigue teniendo prejuicios raciales y parece que este tema, en vez de mejorar, seguirá ocurriendo. Y este fue el triste caso del asesinato de George Floyd. Un caso que ya pasaron 5 años y aún así en Estados Unidos y la policía no aprende nada. Y más ahora que tienen a un criminal y supremacista blanco en la Casa Blanca. No diré cuál es, pero es de tono amarillo, es de tono anaranjado. Curiosamente, este caso de Floyd fue algo que también influyó en las elecciones del 2020, donde perdió Trump. No le robaron, las perdió simplemente. Pero bueno, eso siempre pasa. Es lo que más me impresionó de este caso porque a mí me tocó verlo en vivo. No vi obviamente el video, bueno, sí he visto el video, pero me enteré de la noticia. Y fue algo que conmocionó a todo el mundo. Incluso, esto no lo anoté, pero también pasó. No sé si recuerdan, en Estados Unidos existía un programa llamado Cops o Policía, que usualmente su tema principal es la que se utiliza en la película de Bad Boys, la película de Will Smith y el otro que luego se me olvida el nombre.
Pero obviamente el programa tuvo mucho éxito, aunque también tenía críticas, ya que la mitad de sus detenidos eran personas afroamericanas. Y después de lo ocurrido con George Floyd, el programa como que se canceló, algo así. Sí se canceló el programa después del incidente de Floyd. Pero bueno, este es el caso que ya quería contar, pero quería esperar nueva información. Y pues ahí la tienen, el caso de George Floyd. Que si quieren escuchar una comparecencia, pueden escuchar el episodio 50, que es el caso de Rodney King y los disturbios de Los Ángeles. Pero bueno, ya en estos próximos episodios ya estaré hablando de más momentos de la historia de Estados Unidos en cuanto al racismo. Por lo tanto, yo me despido, no sin antes recordarles que si les gustó este caso, pueden ver las fotografías relacionadas con esto en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santquest99. A veces ahí retuiteo algunas cosas y hago uno que otro comentario políticamente correcto o incorrecto. Y en Instagram estoy como @santiqs99. Ahí me pueden dar, si quieren seguirme, si quieren ver cómo es mi vida y si quieren pues sugerirme alguno que otro caso. También en los comentarios en el canal de YouTube o en Spotify, en donde sea, pueden mandarme qué otro caso quieren escuchar de brutalidad policíaca. Por lo tanto, concluimos el episodio de este mes de julio. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente mes en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en serie, atentados terroristas, secuestros, desaparición, asesinato y demás casos tienen algo en común, que todo, cada uno de ellos se ganaron título de ser unos crímenes atroces.